Gloria a Dios. Estamos dando seguimiento a estos temas que son de mucha bendición, que son de doctrina básica. Estamos dejando un registro de lo que son estas predicaciones y estas enseñanzas que para gloria de Dios, para gloria de Dios, Dios nos ha dado el privilegio de impartirlas y compartirlas. En esta ocasión, pues, continuamos con el tema que es la segunda parte de los receptores. Eh, Esto fue dado el 1 de agosto, el 1 de agosto del año 2024, día jueves 1 de agosto del año 2024. Amén. Vamos eh, a dar paso, pues en el anterior video vimos de que en Juan capítulo 14 dice Cristo que el enemigo no tiene ningún receptor en él. Esto lo Esto lo vimos ya que la genética de Cristo es pura, porque fue a través del Espíritu Santo la semilla. Eh, y también vimos de que así como el pecado entró al mundo por un hombre, la muerte también por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Es decir, mientras más peques, más se deteriora tu cuerpo. Mientras menos peques, menos se deteriora tu cuerpo. ¿Y cuál es un ejemplo de esto? Dice la Biblia de que cuando uno diezma, uno alarga sus días de vida. Ahorita no tengo el pie de imprenta exacto, pero así es una enseñanza. Cuando uno diezma, uno alarga sus días de vida. Es decir, cuando uno hace el bien, los días de uno se son alargados. Honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Es decir, si haces el bien, tus días serán alargados. Si haces el mal, tus días serán acortados. Amén. ¿Que es un receptor? Pues el que recibe el mensaje. Vemos que la comunicación se compone por un transmisor, por un emisor, un transmisor y un receptor. Quien envía el mensaje, el transmisor, quien transmite el mensaje, el medio por el cual se transmite, el receptor el que recibe. Dice la Biblia que nadie es tentado por Dios, sino que cada uno es tentado por su concupiscencia. La concupiscencia es un deseo intenso. Un ejemplo de receptor eh, es el tentador, la entidad llamada tentador. En lo espiritual, la tentación y la concupiscencia es el deseo intenso. Eh, el emisor prueba, incita, disciplina, intenta. El transmisor puede ser licor, vicios, mujeres, provisión ilícita, dinero, negocio ilícito. Concupiscencia es una codicia, un deseo intenso. La concupiscencia puede ser buena como mala también. ¿En qué momento son colocados los receptores? En una herencia, en el vientre, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y en la edad adulta. ¿Cuáles son los ejemplos de receptores? La mujer extraña que seduce al joven simple, lo seduce y lo atrae. Y, como dice la Biblia, un joven seducido va como un buey al matadero y como un necio a a las prisiones para ser castigadas. En este mundo hay muchas personas que son necias y desean seguir prisioneras del pecado. Es decir, no abandonan lo que los tiene prisioneros, porque son necios. Otro ejemplo de receptor es la serpiente que sedujo a Eva y pues astutamente entró en ella la serpiente y logró que Eva activara los receptores. Receptores en el cuerpo, como vimos, hay receptores en el cuerpo, hay receptores en el alma y hay receptores en el espíritu. Eh, a continuación vamos a ver cuáles son unos ejemplos de los receptores en el cuerpo. Dice la Biblia, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas, vuestros receptores sean activados. Hay receptores en la vista, en el gusto, en el oído, en el tacto, en el olfato. Y ahora sí vamos a dar desarrollo al siguiente tema.
Receptores del alma. Un ejemplo de receptores del alma puede ser el menosprecio en la niñez. En Jueces capítulo 11, la mujer de Galaad dio, dice la Biblia, o Jueces 11:3, la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Jefté oyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y los hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Eh, ¿Qué es lo que establece ahí? Que como él ya sentía menosprecio en su familia, se juntó con hombres indignos que sí lo apreciaban, pero estos hombres indignos eh, probablemente pues lo llevaban a hacer cosas que no son lícitas. Pero, ¿cuál es mi punto? O cuál es el punto de la enseñanza? Que el menosprecio, es decir, ese receptor en el alma, ese receptor en el alma o del alma, es el menosprecio, ya que lo menospreciaban porque, eh, porque su madre era otra. Es decir, vivía con su padre, pero no vivía con su madre. Amén. Eh, pues otro ejemplo de menosprecio, pues pues David fue menospreciado, una de las personas que fue menospreciada. Sin embargo, pues él, su amor por Dios, pues él superó todas esas etapas. Pero, pero también en el rey David podemos ver el ejemplo del hijo de Jonatán, que tenía un receptor del alma, que son los complejos. Dice la Biblia en 2 de Samuel 9:8. Se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Es decir, él tenía un concepto de sí mismo que era un perro muerto, alguien que no valía nada. Y todo esto, complejos que son receptores del alma, eh, es a causa también del menosprecio, es a causa de su enfermedad, de su invalidez, de, de ser una persona lisiada. A causa de eso, él se consideraba un perro, es decir, tenía un receptor del alma. En el espíritu, un ejemplo de receptores en el espíritu de la altivez, Proverbios 16:18. Delante de la destrucción, antes de la destrucción va el orgullo. Dice, delante de la destrucción va el orgullo. Es decir, primero va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez del espíritu. Es decir, el orgullo está ligado a la altivez. Primero va el, primero va el orgullo, después de la altivez, después viene la altivez. Es decir, primero va el orgullo, después va la altivez y después viene la caída. Esta es la secuencia de una caída. Primero el orgullo, después la altivez y delante la caída. Pero la Biblia dice, la altivez de espíritu, la altivez de espíritu, el receptor del espíritu. Espero haberme dado a entender. Es decir, la altivez es un receptor del espíritu, pero como consecuencia de ser un altivo, porque dice la Biblia que al altivo Dios lo ve de lejos, por lo tanto, el altivo cae. Primero va el orgullo, después su receptor del espíritu y después la caída. ¿Cuáles son los ejemplos de altivez? Eh, bueno, podemos ver muchos. Saúl, su altivez, eh, veamos qué es lo que dice el pie de imprenta que aquí pusimos. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como
Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eh, entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, por que temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Amén. Eh, es decir, Saúl tenía no solo altivez de espíritu, también tenía eh, desobediencia y, y hay algo que dice aquí, tuve temor del pueblo. Es decir, uno de los enemigos del amor es el miedo. Dice la Biblia, dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, Saúl tenía miedo porque no había amor en él. Es decir, un antídoto para los receptores es el amor. Amén. Pero el receptor de, pero como aquí estamos viendo ejemplo de altivez, es decir, eh, el orgullo, es decir, su autosuficiencia, su no confianza en Jehová, no quebrantó el mandamiento de Jehová, es decir, al no obedecer, qué es lo que dice una persona cuando no obedece a Jehová? Lo que está diciendo la persona cuando no obedece a Jehová, es decir, yo no dependo de ti, yo hago mis cosas por mi propia voluntad. Es decir, una persona desobediente y una persona rebelde es una persona altiva. Amén. Nabucodonosor, este también es otro ejemplo. Dice, yo construí yo construí este imperio, decía Nabucodonosor. Eh, ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues altivez. Y usted sabe la historia de que pues el reino le fue quitado. La Biblia dice en ese mismo libro de Daniel, Daniel capítulo 1, que Dios pone y quita reyes. Y en todo el libro de Daniel vemos 5 reyes, uno de Israel y otros de los medos y los persas y de Babilonia. 2 reyes de Babilonia y dos reyes medos persas, si no estoy mal. Eh, Ciro, Darío, Nabucodonosor y Belsasar. Pero el primer rey, el primer rey que se ve en Daniel es el rey Joacim. Ese es un rey, el rey de Judá o el rey de Israel. Ahorita no tengo certeza si era de rey o rey de Judá o rey de Israel, pero también cayó. Pero, cuál es el ejemplo? Para no salir, ya me estoy saliendo del tema. El altivez de Nabucodonosor lo llevó a caer. ¿Cuál es otro ejemplo de altivez? Pues Lucifer, aquí no está, pero ahorita se me vino a mente. Dice Lucifer, yo llegaré más alto que Dios. ¿Y él ahora tiene poder, pero está sentenciado a fracasar, está profetizado que él va a fracasar. Él fracasó, él fracasó cuando Cristo vino a la tierra. Las potestades fueron avergonzadas en la cruz del Calvario. Es decir, los altivos, las potestades fueron avergonzadas en la cruz del Calvario. Amén. Eh, ya vimos los receptores del cuerpo, del alma y del espíritu. Vamos a ver unos ejemplos de lo que son receptores malos. La inseguridad. Unos receptores malos puede ser, Moisés dice, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente. Dice Moisés, tenía miedo de ir a hacer lo que Dios le estaba mandando porque era un hombre inseguro. Es decir, en su infancia, probablemente, pues, como a él lo escondían, porque lo querían matar a los primogénitos y él lo escondieron, a él lo escondieron porque los primogénitos los mataron. Eh, Probablemente en su niñez se le activó esa inseguridad. Amén.
La idolatría, no te harás ídolos ni semejanza. eh, Aquí yo voy a hacer, aquí pues vemos este es un mandamiento del Padre, del segundo mandamiento cronológico, y quizás uno en importancia, pues quizás es el tercero o cuarto, pero está dentro de los primeros, que es no idolatrar, no te harás ídolo, no te harás ídolo ni semejanza. Yo hacía énfasis en los templos de adoración, los templos de idolatría de estos tiempos modernos son las redes sociales, todas las redes sociales. Todas las redes sociales son un templo a la idolatría, al egocentrismo. Eh, ¿Qué es lo que yo quiero transmitir aquí? El hombre, el hombre fue creado para adorar. El hombre fue creado para adorar. Que dice Cristo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero también dice Cristo, el Padre busca adoradores que le adoren. Es decir, nosotros fuimos creados para adorar. Por lo tanto, por lo tanto, somos susceptibles y fáciles de adorar a lo que no es Dios. Es decir, también nuestro lado negativo de la adoración puede ser dirigida hacia una idolatría. Creo que no se necesita mucha explicación a eso. Yo he dicho en los anillos anteriores que el fútbol puede ser una adoración a un futbolista, una adoración a por parte de los hombres a una imagen femenina. ¿Y por qué digo que las redes sociales son un templo de la adoración? Porque, por ejemplo, en el Instagram, usted mira a una supermodelo que sube una imagen seductora, una imagen provocadora, una imagen que despierte los receptores de muchos hombres y quizás hasta mujeres. Eh, Usted mira, tiene miles y miles de likes, es decir, tiene miles y miles de signos de adoración hacia ella o signos de idolatría. Espero haber sido contundente con lo que yo quiero, con lo que estoy transmitiendo. Es decir, la Biblia dice, no te harás imagen, no te harás imagen, dice la Biblia. Y mira, y muchos me dirán, ¿y entonces usted qué? Dice que no se tomen fotos. Pues yo no digo que las fotos sean malas, pero pero si esta persona sube una foto y su motivación es subir el ego, subir la autoestima, pues ahí está incumpliendo lo que dice la Biblia, no te harás imagen. Y la Biblia lo decía en esos tiempos que las personas hacían imágenes de piedra, pero que ahora, como yo lo explicaba en el video anterior, la ciencia ha aumentado. Ahora es muy fácil hacer una imagen de una persona con un solo clic y esa imagen puede provocar idolatría. Por lo tanto, las imágenes también son malas y lamentablemente son más malas que buenas. Amén. El desorden sexual. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me consiguió mi madre. Este es el Salmo 51 escrito por David. Para resumir rápidamente y explicar rápidamente cuál es el pecado de desorden sexual, eh, David, pues usted sabe, le cometió adulterio, le robó la esposa a un soldado y provocó que este soldado fuera asesinado, fuera muerto en batalla. Sin embargo, pues David tuvo un hijo que codiciaba a su hermana, codiciaba a su propia hermana. Y pues eh, usted sabe la historia. Él violó a a su hermana y después lo mataron a él, pero también Salomón cometió un pecado sexual. También Salomón cometió un pecado sexual y cometió el pecado de idolatría también. Es decir, la fornicación, la Biblia, hasta donde yo he encontrado, hay 5 o 6 listas
5 o 6 listas de quienes no heredarán y quienes no entrarán en el reino de los cielos. Y en todas esas listas, en todas está la fornicación y la inmoralidad. Y en todas está la idolatría y la idolatría. Por lo tanto, los pecados, los pecados más fuertes, de categoría más fuertes, son la idolatría y la inmoralidad. Y la idolatría y la inmoralidad van agarrados de la mano. ¿Por qué digo yo esto? Por los ejemplos que le acabo de poner del rey Salomón que idolatró, pero también que cometió el pecado de, de inmoralidad, porque incluso de los pecados de yugo desigual. Eh, Voy a poner un ejemplo específico. Así como le puse el ejemplo de la foto del Instagram, que ese pecado activa la idolatría en el hombre, en ambos lados puede ser un hombre que sube una imagen seductora y provocadora, también la mujer puede subir una imagen seductora y provocadora, y esa imagen empuja a los hombres no solo a idolatrar, sino también a pecar contra su propio cuerpo. O quizás un hombre casado, al tener intimidad con su esposa, puede estar pensando en esa imagen. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Mentira y engaño. Eh, Jacob, pues, es un engañador, pues aquí lo voy a resumir rápidamente. Abraham mintió respecto a su esposa. Isaac mintió respecto a su esposa. Por lo tanto, Jacob tenía ese receptor de mentira y engaño. Amén. Aquí están los pies de imprenta, Génesis 20, Génesis 26 y Génesis 25. Amén. La lepra, Gesi. eh, la lepra en el sentido espiritual es una enfermedad, en el sentido físico es una enfermedad que provoca que se pierda sensibilidad en el cuerpo. La lepra en lo espiritual es algo que nos hace perder la sensibilidad al pecar. Eh, la Biblia habla que las almas son cauterizadas a causa del pecado. Es decir, un alma cauterizada no es capaz de, ya no siente ya no percibe que esté pecando, que esté haciendo el mal. Es decir, pierde la sensibilidad. Nosotros cuando tropezamos, inmediatamente reaccionamos y nos damos cuenta que hemos pecado y hemos fallado. Es decir, aún tenemos sensibilidad, pero la lepra hace perder esa sensibilidad. En este pasaje bíblico vemos al ayudante de Giezi que Eliseo rechazó la ofrenda del rey Naamán, la ofrenda o regalo o pago por sus servicios. Eliseo no rechazó ese pago. Sin embargo, su siervo pues fue con engaños a recoger ese pago y por lo tanto la lepra le cayó a él. Es decir, la lepra también es un receptor malo. Amén. Porque dice la Biblia que tanto la familia de este siervo también fueron, fueron alcanzados por la lepra. El receptor de Giezi era la codicia al dinero. Amén. Y la lepra, pues como le digo, se pierde la sensibilidad. Receptores buenos, la fe. Segunda de Timoteo dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre. Es decir, la fe, es decir, unos padres cristianos transmiten ese receptor de fe, transmiten lo pueden transmitir a sus hijos. Aquí vemos que la madre, la abuela de Timoteo y la madre eran temerosas de Dios y tenían fe y por lo tanto le transmitieron esa fe a Timoteo. La fidelidad a Dios, amén, dice
e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Este es un rey de los, si no estoy mal, son los 22 reyes. 22 reyes. La mayoría de ellos, la mayoría, si no estoy mal, 17 reyes, si no estoy mal, ahorita no tengo el dato exacto, dice la Biblia que hicieron lo malo delante de Dios, pero también la Biblia habla de algunos que hicieron lo bueno delante de Dios, y que en estos dos, tanto en Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas 29, habla de dos reyes. Ahorita se me escapan los nombres por causa del tiempo, ya voy rápido. Hablan de su padre David, es decir, ellos traían en su genética la genética buena de David, hicieron conforme a todo lo que hizo su padre David. Es decir, los receptores, si usted hace lo bueno delante de los ojos de Dios, puede transmitir eso a sus generaciones y a su genética. Amén. Por último, eh, esto ya es de mi cosecha. La Biblia habla que por el oír viene la fe, por tanto, por el oír viene la antife. Cristo, el sumo sacerdote, el apóstol del Padre, dice, no os dejéis engañar, dice en Mateo 24. En Lucas 17 también dice lo mismo, y creo que en Marcos 12 también dice lo mismo. Habla en ese capítulo escatológico donde dice que no quedará piedra sobre piedra. También dice que por causa de la multitud del amor de muchos se enfriará, por causa de de la iniquidad del amor de muchos se enfriará. Él dice, habla del engaño. Este es el primer apóstol que habla del engaño, el apóstol del Padre. El apóstol Pablo habla en 2 Corintios acerca del engaño. El apóstol Pedro habla del engaño en 2 Pedro capítulo 2. El apóstol Judas habla del engaño, Judas 1:4. El apóstol Juan, el apóstol del amor, habla del engaño, Primera de Juan 2:26. El apóstol Santiago, Santiago 1:16, habla del engaño. Es decir, el apóstol del Padre habla del engaño. Tanto el apóstol, los apóstoles del Cordero, tanto Pedro y Juan, dos apóstoles del Cordero, hablan del engaño. Y tanto Pablo, Judas y Santiago, tres apóstoles del Espíritu Santo, hablan del engaño. Es decir, el engaño no es, el engaño será la plataforma del anticristo. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el anticristo será el rey de la rebelión. Es decir, el engaño, el engaño, el engaño vendrá a través de de la rebelión, a través de la desobediencia. Esa será la plataforma del anticristo. Todos los que no obedezcan a Dios serán engañados, porque la Biblia habla que las bestias de Apocalipsis 13, hablan que engañan a todas las naciones. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con los receptores? Pues por lo mismo, voy a insistir y quizás estoy siendo un poco cansino con el tema de las redes sociales. Por las redes sociales vendrá el engaño. Es decir, la desobediencia, la desobediencia será la plataforma del anticristo, la rebelión. La rebelión será la plataforma del anticristo. Ahí vendrá la apostasía generalizada vendrá a través de la rebelión. ¿Por qué? Porque le enseñarán a la gente a no obedecer la palabra de Dios, a oponerse a la palabra de Dios. Amén. Es decir, los receptores, el receptor del engaño es el más peligroso. Bueno, todos son peligrosos, pero uno principalmente peligroso es este, el engaño. Quizás estoy redundando mucho, pero ¿por qué cómo quiero sellar esto, esta palabra?
Dice: la gran apostasía vendrá a los inconversos, ya que conocieron la fe, y es muy importante mantener una higiene espiritual y alejarnos de lo que no nos conviene, alejarnos de las redes sociales. La gran apostasía vendrá por el engaño. No vendrá a los inconversos, vendrá a los que ya creyeron y los hará apostatar. La llenura del Espíritu Santo y la oración es el antídoto para los receptores. ¿Por qué? Porque nos ayudarán a apartarnos del engaño. Y con esto quiero sellar. En el monte de Getsemaní, Cristo reprende a los apóstoles porque no estaban orando y les manda, como un mandamiento del Hijo, les manda: oren, oren para que no caigan en tentación. Parafraseándolo: oren, oren para que sus receptores no se activen. Es decir, los antídotos para que tus receptores y tus concupiscencias no se activen es la oración y, por supuesto, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo activará tus receptores buenos, porque no todo lo que tienes es malo, también tienes receptores buenos. Amén. Damos por finalizado este tema y, como siempre, damos la gloria a Dios. Amén, amén y amén.